tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en Dame el Poder. Hoy dos invitados de lujo, Andrés Gil Domínguez, constitucionalista, y Felipe Noguera, consultor político. Vamos a hablar de los temas de esta semana. Hay muchos temas también del ámbito internacional, pero vamos a hablar específicamente de este gran acuerdo al que acude el presidente, que cita a las instituciones para hacer muchas reformas de todo tipo, de las cuales no vamos a entrar en detalle: reforma tributaria, reformas que tienen que ver con el tema de la justicia, para de alguna manera, entre todos esos temas, bajar la inflación, mejorar el tema de la pobreza, la calidad de las instituciones. Y en realidad todos los que tenemos ya unos cuantos años vivimos en otra Argentina, hace muchas décadas. Una Argentina donde es evidente que en los últimos años con la democracia no se comió, no se educó y no se curó. Hay más pobres, la infraestructura fue cada vez peor. Incluso hasta en la época de Perón era una pobreza digna. Eran trabajadores, era la CGT, y en estas últimas décadas ya directamente son excluidos del sistema, y en realidad a la conclusión que uno llega es que estamos en franca decadencia hace décadas y que es evidente que el sistema político, así como está, no funciona. De una manera o de otra, esto de que el sistema no funciona es lo que da a entender en este intento de acuerdo con todos los sectores para hacer un cambio. En definitiva, es un cambio cultural que puede llegar a llevar décadas. Quizás nosotros no lo veremos, pero que es un paso. Uno no puede no está de acuerdo con la mayoría de las cosas o todo lo que él dijo. La realidad es que lo que sí funciona es la alternancia en el poder, de lo cual me alegro, porque es uno de los pilares de la República. La democracia funcionó. El resto del sistema tiene muchas deudas. Sabemos que para lograr esto se necesita acuerdo porque todos tienen un kiosco, no sé si todos, pero muchos. Cada uno va a cuidar su quintita. Hay muchos negociados, hay mucha corrupción. Y justamente eso va a ser lo más difícil de desarticular en todos los ámbitos, porque aparte dijo el presidente, todos tienen que resignar un poco. El costo de la política también en estas últimas décadas, si uno analiza ítem por ítem tendríamos que estar horas, pero fíjense ustedes la cantidad de legisladores en tantos distritos, con decenas de empleados cada legislador y viajes, y esto nos cuesta millones y miles de millones de pesos, cientos de millones de dólares a los argentinos. Es evidente que esto no fue en mejora de todos nosotros y de la calidad de vida de la gente, y esto también va a haber que cambiarlo. Y no sé hasta qué punto van a estar de acuerdo muchos, ni que hablar también de la reforma política para modernizar el tema de las elecciones, que también habló el presidente. En fin, son muchos temas que se van a ir llevando a lo largo de estos años y que la idea es dejarles a nuestras generaciones venideras un país mejor. Veremos qué se puede hacer y qué no. Y de todos estos temas con los que vamos a hablar con nuestros invitados, porque uno es especialista en análisis político, Felipe Noguera, y Andrés Gil Domínguez, constitucionalista. Más allá de los temas de actualidad, que tienen que ver con la renuncia de Gil Carbó, la nueva Procuración General a cargo de quién va a estar, que es la jefa de los fiscales, el tema de los fueros, el tema de no solamente de los fueros, sino leyes que se pueden llegar a presentar de que devuelvan la plata que se robaron, la extinción de dominio. En fin, en qué medida es viable el tema de la reforma judicial. Todos estos temas los vamos a ver con los analistas políticos y en qué medida se puede llevar adelante un cambio. Después de la pausa. En noviembre siempre hay algo gratis para hacer en la ciudad. La noche de los museos, Vea Jazz, carrera nocturna y Vea Celebra, Líbano, Corea y España. Además, venía a conocer el nuevo planetario y muchos eventos más. ¡Vamos, Buenos Aires! En Provincia Seguros, nuestro compromiso es con vos, porque te brindamos la tranquilidad de tener todo asegurado para que solo pienses en desarrollar tus proyectos tal como lo soñás. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Arriba Cabrales, significa buen café.
Bueno, ¿qué opinás? ¿Cuál es la viabilidad, ¿no?, de este gran acuerdo que uno no puede no estar de acuerdo con algunos cuantos cambios acá en la Argentina? Me parece que hace de un tiempo ahora que la sociedad argentina estaba demandando a los gobernantes que por lo menos se sentaran a dialogar todas las fuerzas políticas y empezaran a diagramar políticas públicas que se diesen el mandato de un gobierno y que comprometiesen a toda la clase política y a toda la sociedad en temas que son realmente acuciantes en cuanto a su demanda, que es combatir la pobreza, que es generar nuevas fuentes de trabajo o blanquear las fuentes existentes, y lo que es fundamental, que la justicia funcione de otra manera. Pero lo que muchas veces se enfoca es la justicia penal solamente, y a mí me parece que lo que tiene que funcionar mejor es la justicia globalmente, no solamente la justicia penal, sino también la justicia contenciosa, civil, comercial. Todos los fueros tienen que mejorar, tanto en lo que es la infraestructura, como son los procedimientos, como son los jueces y las juezas, en muchos casos, que le integran. ¿A qué se refería el presidente en cuanto a las reformas de la justicia? Porque él habló de horarios, de trabajo, que es cierto que es muy reducido, de plazos muy largos de vacaciones, amén de todo por ahí el exceso de empleados que hay en todos los poderes, ¿no? Sí, Ejecutivo, legislativo y judicial. El presidente mencionó un solo tema, que es un tema de organización, que es el horario de tribunales, que debiese ser más extendido. Yo estoy de acuerdo que el horario de tribunales tiene que empezar no a las 7:30 de la mañana, sino a las 9 de la mañana y extenderse hasta las 16, 17 horas, porque hoy es un horario mucho más temprano, mucho más inhóspito para el justiciable y que culmina a la 1:30. Ahora hay que tener mucho cuidado con el tema de la feria o las vacaciones, porque no es posible el ejercicio de la profesión de abogado si el abogado no tiene a lo largo del año momentos para tomar sus vacaciones en donde no corran los plazos. Si no existiese una feria para el abogado, ningún abogado podría tomarse vacaciones porque siempre estaría como una espada sobre su cabeza los plazos. Y en ese punto de vista, 45 días para un abogado no me parece que sea un tiempo excesivo en la posibilidad de tomarse vacaciones. Habría que instrumentar algún mecanismo en donde la justicia sí funcione todo el año, pero que los abogados puedan en determinados momentos del año tener esta posibilidad de suspensión de plazos en sus causas para poder tomar vacaciones. Si no, es una profesión que sería totalmente inviable desde el punto de vista de la salud psíquica. ¿Qué opinás que renunció Gil Carbó y que van a nombrar un nuevo procurador? Bueno, me parece muy importante la renuncia de Gil Carbó porque uno de los hitos fundamentales de la reforma constitucional de 1994 fue establecer que el Ministerio Público era un órgano extrapoder, autónomo, independiente, y uno de los grandes logros fue quitar la idea del Ministerio Público como un apéndice del Poder Ejecutivo. Desde que asumió Gil Carbó, a pesar de los antecedentes que traía, se convirtió al Ministerio Público en un apéndice del Poder Ejecutivo. Por eso la renuncia de Gil Carbó me parece que es un camino político que salda lo institucional. Ahora, frente a la designación del nuevo procurador o procuradora, me parece que el candidato y candidata tiene que ser una persona totalmente independiente, imparcial, idónea técnicamente, porque yo lo que no quisiera pasar de justicia legítima a justicia amarilla y perder una oportunidad histórica. Entonces me parece que la sociedad tiene que estar muy atenta esta vez a quién va a ser el candidato o la candidata y buscando que sea alguien idóneo, pero también autónomo e independiente del actual gobierno. Bueno, Julio De Vido dice que es un diputado sin condena. Es cierto que es diputado, es cierto que no tiene condena. Sin embargo, el análisis es, le quitaron los fueros y hay alguna especificación. Nosotros describíamos la ley de fueros que especifique en qué momento se los puede desaforar o no, si tienen que tener condena o no. Primero que a De Vido no se le quitaron los fueros, se le suspendieron los fueros. De Vido sigue siendo diputado y sigue teniendo los fueros. Lo que pasa es que los fueros están suspendidos. ¿Por qué? Suspendidos. Porque la justicia requirió o dictó una medida de privación de la libertad. Y frente a un requerimiento de privación de la libertad, que puede ser una prisión preventiva o eventualmente el dictado de una condena firme que se debe que cumplirse, si una persona es diputado o senador, la Cámara tiene que habilitar la suspensión de los fueros y habilitar el cumplimiento efectivo de esa decisión judicial. Eso es lo que ha pasado en el caso de De Vido, pero él se lo ha suspendido en sus funciones y se lo ha puesto a disposición de la justicia. Si el día de mañana la justicia
resolviese revocar la prisión preventiva, él volvería a ocupar el cargo de diputado. O sea que no es inconstitucional que se lo haya suspendido sin tener condena. No, no surge la Constitución que la suspensión de los fueros deba hacerse solamente con una condena firme. Y con respecto al tema de la extinción de dominio, que ahora aparentemente Graciela Ocaña va a hacer una presentación de proyecto, pero igual hemos hablado mucho, sí, hay muchos proyectos, hemos hablado mucho de este tema, que devuelvan la plata, porque aparte está en boca de todo el mundo. Más allá de que lo vemos presos, lo que más les duele, también a todos los corruptos de la historia, a los presuntos corruptos diríamos, en este caso no hay condenas, es que devuelvan la plata. Bueno, a mí me parece que la extinción de dominio es un mecanismo idóneo para la recuperación de activos producto de la corrupción, pero hay algo anterior a la extinción de dominio, que es que tanto las acciones penales como las acciones civiles que persigan delitos de corrupción o que intenten recuperar el dominio de los bienes mal habidos deben ser imprescriptibles. Que el paso del tiempo no implique bajo ningún punto de vista la imposibilidad de perseguirlos penalmente o de recuperar los activos. Después hay que trabajar muy bien en el desarrollo del Instituto de la Recuperación de Activos porque en muchos supuestos, si no se lo trabaja con mucho cuidado, podemos incurrir en ciertas inconstitucionalidades. Pero en sí mismo es un mecanismo idóneo y viable. El tema de los derechos adquiridos es un tema que me viene a la mente cuando hablan de tener que hacer reformas, porque es cierto. O sea, todo esto que estuve hablando del costo político, en estas últimas décadas, cuando éramos chiquitos ahora, se multiplicaron los cargos, hay muchísimos más legisladores, hay municipios, se podría haber hecho por regiones, por ejemplo, regionalizar para que no haya tantos políticos. Bueno, la Constitución establece, claro, todo el mundo quiere trabajar en la política. Bueno, eso es lo que te quiero preguntar. Todo el mundo quiere trabajar en política porque es el laburo fijo, es el ideal, se llenan de plata, o sea, hemos llegado a una degradación, además de que lo estamos pagando nosotros. Y encima son derechos adquiridos, lo mismo todos los empleados estatales que sobran. O sea, por más que los hagan ahora trabajar 8 horas, están todos amontonados, no todos, pero en algunas reparticiones, y yo lo sé, y no tienen función, o sea, no tienen tarea, porque están abarrotados y no tienen una tarea asignada. Todos tienen que hacer lo mismo, en algunas reparticiones, aclaro. O sea que es una reforma integral que hay que hacer. Y encima están esto de los derechos adquiridos. ¿Qué es lo que nos podés dar a la luz? Bueno, me parece que tiene que haber una disminución del gasto público que empiece por la política, pero fundamentalmente cualquier disminución de gasto público en el Estado que involucre a personas, involucre a trabajadores, tiene que hacerse sobre una base de una auditoría objetiva seria previa, en donde se establezca claramente quiénes son los que trabajan y quiénes son los que no trabajan. Porque si no, podemos incurrir en muchas injusticias y muchas veces personas muy idóneas que vienen desarrollando su función en el Estado, que nunca las han concursado, que tienen cargos interinos o preventivos, pueden estar en la calle de forma injusta. Me parece que cualquier decisión que se tome, previamente se tiene que hacer una auditoría muy seria, monitoreada por órganos independientes, en donde se establezca, bueno, qué es lo que necesita el Estado para ser eficiente, qué personas trabajan y qué personas nunca trabajan. Y por ahí empezar a tomar decisiones. Claro, pero así todo, está el de los derechos adquiridos, donde los pasaron de planta transitoria a planta permanente en el último gobierno, los últimos meses, así, hablando mal y pronto y brutamente, de raje, y quedan ahí. Y es terrible, porque son miles y miles y miles de personas por todas las provincias, y por eso está el tema de la responsabilidad fiscal. Es cierto eso, también la otra cara es que muchas veces hay personas que hace años están trabajando y nunca les han llamado a concurso. Es decir, me parece que la profesionalización de la carrera administrativa implica, primero, saber qué es lo que necesitamos, segundo, cómo cubrimos esos lugares y que los lugares se cubran mediante concursos. Es la forma de garantizar idoneidad en la función pública. Y en el mientras tanto, ¿cuál es el mecanismo legal para que pasen al sector privado? En el caso de que se pudiera hacer esto. El mejor mecanismo es generar empleo privado. Si uno genera condiciones económicas para que florezca el empleo privado de calidad, el empleo privado que atraiga, y poco a poco el Estado va a ir disminuyendo su planta de personal y el mercado privado va a ir absorbiendo a las personas capacitadas. Me parece que es la única manera de poder disminuir el gasto del Estado de forma razonable y conforme al sistema de derechos es generar empleo en el ámbito privado. Bueno,
Andrés, muchas gracias No, por haber gracias a estado vos. acá. Gracias. Después de la pausa, Felipe Noguera, el tema del análisis político, justamente de este gran acuerdo y de todas las reformas que hay por hacer por delante. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al Centro de Estimulación Temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Aquí estamos con Felipe Noguera. Gracias por venir, Felipe, tanto tiempo. Gracias. Bueno, ¿qué opinas de esta concertación, este gran acuerdo nacional, teniendo en cuenta lo que todos imaginamos, que esto puede llegar a ser difícil, que cada uno es necesario, porque así como está el sistema no funciona, pero resignar cada uno una parte es medio complicado, porque cada uno debe tener, no sé si todos, pero que algunos tienen su kiosco seguro. Y esto no se arregla si todos no ponen buena onda, buena parte de sí, y es difícil, pero es necesario. Yo creo que los problemas no necesariamente se resuelven a partir de las circunstancias que están dadas, sino que muchas veces los problemas necesitan como un factor creativo, algo que cambie las cosas. Obviamente, después de 12 años y medio de kirchnerismo, Argentina necesitaba muchos cambios. En sus primeros 2 años Macri hizo bastantes cambios, pero tampoco tenía el poder, de alguna manera, para hacer más, por ese sistema que tenemos nosotros, donde la mitad de los diputados se eligen, la otra, el tercio de los senadores, etc. Después de 2 años así un poco trabajosos, con algunos éxitos y otras cosas no tan exitosas, la verdad que estamos cerrando un 2017 con un resultado económico más o menos bueno para algunos, con un resultado político más o menos, pero la suma de esas dos cosas, más este tema de los 2 años, de que cambia parte del Congreso, etcétera, y el desplome del kirchnerismo, yo creo que le dan a Macri su oportunidad. Este es su momento en que él tiene poder para cambiar las cosas. Esto nos diferencia de otros países donde normalmente el presidente tiene su oportunidad al principio de su gestión. Acá como que hay que pasar 2 años a prueba. Recordemos que a Alfonsín le fue más o menos bien en sus primeros 2 años con el Plan Austral, a Menem con la convertibilidad, ¿sí? A Kirchner cuando se confrontó con Duhalde, a De la Rúa no tanto. Entonces, yo creo que este es el momento donde Macri tiene su oportunidad. Plantear un acuerdo, plantear que quiere hacer cambios, me parece bien. Claramente, digamos, distintos grupos van a tener que sacrificar o perder, o algunos van a ganar, pero mantener todo igual, simplemente todo va para abajo. La pregunta que se hacen muchos es si la velocidad a que lo plantea Macri es suficiente, o sea, si el gradualismo va a funcionar o si debería hacer cosas un poco más jugadas. Como hay esta percepción, pese a que le fue más o menos bien en las elecciones y que la economía está más o menos bajo control, la suma de eso genera esta percepción de un Macri muy ganador y de un peronismo muy dividido. Yo creo que este es el momento en que él puede plantear esto, y con esta imagen de ganador que tiene, yo creo que un poco exagerada, pero útil para él plantea este acuerdo. Realmente hay dudas si esto se puede hacer así gradualmente o si el gradualismo puede ir empantanando las cosas. Para mí esa es una de las grandes preguntas. Me alegro que esté planteando hacerlo ahora, porque es el momento. No sé si lo que está planteando va a ser suficiente para estos cambios, ¿no? ¿Vos pensás que el peronismo queda como el PRI de México, vos que viajás tanto a México y sos consultor también en otros países, dividido y que tarda décadas en llegar al poder de nuevo?
No, el PRI siempre estuvo más entero, digamos, estuvo 72 años en el poder, después 12 años fuera del poder, volvió con este presidente Peña Nieto y ahora vamos a ver qué pasa. Pero durante esos 12 años el PRI es como que se refugió en los estados, en México, donde los gobernadores son muy poderosos. Cristina está digamos, refugiada ¿no? en la provincia de Buenos Aires. Sí, pero me parece un poco distinto al caso mexicano. El PRI es un partido mucho más orgánico, diría yo, que el peronismo. El peronismo es una cosa que se va reinventando cada tanto, ¿no? Yo creo que más bien, y te lo comentaba antes, hay que buscar un poco las causas de todo esto, digamos, detrás de estos resultados electorales, qué es lo que está pasando con nuestro sistema institucional, qué es lo que está pasando con el famoso tema del populismo, que vemos que, digamos, a partir del triunfo de Trump, del Brexit, etcétera, se empezó a hablar más en el mundo del tema del populismo, y que alguna gente mira a Argentina como un país donde se acabó el populismo o sacaron del poder al populismo, ¿no? Y una de las lecciones, o sea, yo estoy estudiando este tema, armando una especie de modelo analítico, es que muerto el perro no se acabó la rabia, o sea, sacamos al populista pero no se acaba el populismo, porque el populismo es un fenómeno, realmente es un síntoma de otras cosas, ¿no? Es un poco como cuando en el año 81 creo que fue que en San Francisco aparecieron 41 casos de un cáncer muy extraño, ¿no? Y los médicos norteamericanos decían, qué raro, porque el cáncer no se contagia, no puede haber una epidemia de cáncer de piel. Y claro, no era el cáncer lo que se contagiaba, era el HIV. Y el HIV era lo que permitía que aparecieran lo que llamamos unas enfermedades oportunistas, como el sarcoma de Kaposi. Yo creo que esto es algo parecido. En todos los países del mundo, los sistemas institucionales republicanos, están un poco como gastados, como que si fuera un software de una computadora que necesita un upgrade, digamos, necesitamos cambiar de sistema. Y estos sistemas, al estar debilitados, es como si fuera nuestro sistema, permiten cosas como el populismo. Pero esta enfermedad oportunista, digamos, es distinta en distintos lugares, porque tiene mucho que ver con la gente que está enojada, con la gente que se siente que ese sistema no le respondió a ellos. Y te doy 2 o 3 ejemplos. En América Latina, a partir del año 90, del llamado Consenso de Washington, de las privatizaciones, la reforma del Estado, la apertura de la economía, todo esto, las economías crecieron, se abrió el comercio, se modernizó todo, pero a los pobres el mensaje que les llegó fue, espérate un poquito, ya te va a tocar, ¿no? Algunos llamaban la teoría del derrame, etc. Y esto fue generando un gran enojo entre la gente que dice, bueno, pero ¿hasta cuándo voy a tener que esperar? Que fue captado por los populistas como Chávez en Venezuela, los Kirchner hasta cierto punto acá, o Evo Morales en Bolivia, etc. Entonces el populismo que tenemos en América Latina es un populismo más de izquierda, porque representa esta frustración de la gente más humilde. En Europa el sistema es distinto, el sistema que se ha ido debilitando tiene mucho que ver con toda la integración de la Unión Europea. Entonces en Europa hay gente a quien la Unión Europea, la globalización europea le viene bien, un alemán que estudia en Inglaterra y su trabajo tiene que ver con Francia y toma vino italiano y come jamón español y qué sé yo, y él se siente europeo. Pero hay otra gente en Europa que siente que este proceso de integración no los está incluyendo. Y entonces ellos son los que están enojados y en Europa los enojados son los nacionalistas. Entonces tenemos un populismo más nacionalista, más de derecha, que genera cuestiones como el Brexit, como los partidos estos de derecha, como el AfG en Alemania, el Frente Nacional en Francia, etc. O sea, es el mismo fenómeno, un sistema... ¿Y en Estados Unidos por qué están enojados? En Estados Unidos, los famosos angry white men, ¿no? Los hombres blancos enojados, que fueron los que de alguna manera le dieron el triunfo a Trump, era gente que sentía, mire, yo no quiero discriminar contra los extranjeros, no quiero discriminar contra las mujeres, pero yo siento que casi que están discriminando contra mí. O sea, era gente que se sentía que en todos los procesos de cambio de las últimas décadas en Estados Unidos, ellos habían sido dejados fuera.
Entonces, ellos son los que de alguna manera le dan el triunfo a Trump. Por último, y volviendo a nuestro país, que es muy interesante este análisis y en realidad es sistemas políticos comparados del por qué resurge el populismo en distintos continentes, muy interesante. ¿Es un estadista, Macri? ¿Va a tener posibilidades de llevar adelante esto? Todo en una pregunta. ¿Y queda reducido el peronismo para los próximos años? Por lo tanto, ¿puede ocupar un enorme espacio de poder y puede llegar a ser un estadista o qué? Decir que es un estadista, eso que lo digan los historiadores dentro de un tiempo, ¿no? Creo que está a las puertas de ser el primer no peronista en terminar su periodo de gobierno desde 1928, que no es poco, digamos, o sea, decir que puede gobernar desde algo que no es el peronismo. Algunos le dirían sí, pero Cambiemos se ha peronizado, se ha vuelto bastante populista en sí mismo, digamos, ahí hay una discusión. Parte del discurso que han asumido miembros de la coalición gobernante en este momento ha sido el discurso de la República, hacer funcionar las instituciones. Si eso lleva a esta especie de upgrade que yo digo, de que hay que ver qué cambios realmente son necesarios, porque ya tuvimos con Alfonsín un amague de que salíamos del populismo. Ya tuvimos con Menem un amague de que salíamos del populismo. Ya tuvimos con De la Rúa un amague que salíamos del populismo. Y al final el monstruo como que se lo fue comiendo a todos. Entonces, realmente, además de las políticas económicas, además de lo que vos describís de todos los grupos cuidando sus quintitas, lo que tenemos que ver es que si aquí hay o no hay una agenda de reconstrucción y yo diría de innovación política e institucional. O sea, con lo que está pasando no basta. Yo creo que para que este gobierno tenga el éxito que mucha gente se imagina que puede tener o para que nuestro país tenga ese éxito, no solo simplemente tenemos que hacer funcionar más o menos bien el sistema que tenemos, sino que hay que hacer cambios bastante profundos. Esos los están empezando a enunciar, pero no sé si realmente le van a apostar capital político a eso. Ahora, tampoco hay que dejar eso solamente en manos de Macri y del gobierno. Esos cambios también se pueden impulsar y se pueden ir haciendo desde ya, ¿no? O sea, desde los programas de televisión, la opinión Acá pública, empezamos. por ejemplo. ¿Cómo no? ¿No? ¿Y desde dónde más? De los programas de televisión, otros partidos políticos, los grupos de acción, grupos de interés, las gremiales de las empresas. Digamos, hoy hay que ser un poco más creativo y lo vemos en muchas cosas. Fíjate que hoy hay una especie de, parte de estas especies de estudios de populismo que uno hace, es que hay un área gris entre qué cosas dependen del Estado Nacional y qué cosas dependen del mundo. ¿Sí? Entonces, le pedimos a veces al gobierno cosas en las cuales el gobierno nacional ya no puede incidir. Así que yo creo que esta famosa creatividad e innovación que se busca tanto en las empresas, hoy tenemos que buscarla también en la política. Gracias, Felipe. Gracias. Nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en Dame el Poder y a todos ustedes también. Gracias por haber estado ahí.